Estamos hablando de la llenura del corazón y vemos que este corazón, aparte de poder ser lleno con el Espíritu Santo de Dios, ahí tengo una sorpresa que a lo mejor no la sabías, también puede ser lleno por el engaño de Satanás. Satanás es el padre de mentira. Satanás es mentiroso desde el principio. Satanás particularmente dice, y estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No sé si medio cantinflé esto, pero espero creo que me di a entender. Entonces, ¿qué objetivo podemos tener si el Espíritu Santo nos puede llenar? Pero también si descuidamos nuestra comunión con Dios, Satanás nos puede llenar de engaño. ¿Cuál es el objetivo? Aprender a temer a Dios desechando la hipocresía. Hay personas que en algún momento de nuestra vida, aunque estemos sirviendo, quizás en algún momento de nuestra vida también estuvimos en la congregación con una actitud hipócrita, cumpliendo porque mis papás me llevaban, porque tengo que ir, porque me toca servir, porque tengo este compromiso, híjole, no tengo ganas, pero ni modo, no, pues no sé cómo zafarme. Y todo esto, mi amado y mi amada, va sembrando en tu corazón hipocresía. La hipocresía es falsedad, es una apariencia, es como la palabra cosmos, de donde viene cosmético, de donde viene mundo, la palabra mundo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, el mundo es un cosmos, es un cosmético, es algo aparente. Tú, por ejemplo, puedes ver, pues, muchas damas a lo mejor hermosas, pero velas cuando tienen una mascarilla de aguacate o alguna cosa café o sus tubos, ya no se usan los tubos, ¿no? Pero bueno, en mi época todavía había tubos. Y tú las ves así y sales corriendo. Pero cuando se maquillan, parecen la mera verdad. Y digo, esto es una apariencia finalmente. Pero por supuesto es válido para que la mujer se embellezca y luzca sus ojos y sus cejas y etcétera, ¿no? Todo esto. Pero la apariencia espiritual, la apariencia religiosa, la apariencia de ser o aparentar ser un creyente verdadero y en tu mundo secular no serlo, eso es absolutamente hipocresía. Y la Biblia nos dice que no seamos hipócritas, desechando la hipocresía y las simulaciones religiosas. Te sabes las canciones, las cantas, el lenguaje cristocéntrico, aleluya, gloria a Dios, diezmo, ofrenda, todo las actividades que se desarrollan dentro de una iglesia, pero por fuera de la iglesia tú llevas una vida doble, eso es hipocresía. Y Dios condena la hipocresía, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi amado, no pienses que esto que te estamos diciendo, eso que se te está diciendo es porque se me ocurrió. La Biblia nunca se equivoca. Nunca. Se va a cumplir. Los cielos y la tierra van a pasar, pero sus palabras siempre se van a cumplir. Nunca van a pasar. Es la palabra de Dios. Anoche estuve yo también, con esta alabanza, no sé cuánto tiempo, pero como una oración, en la madrugada, yo solito, bien padre, mi esposita dormida y como antes que yo prendía la tele ahí, pues me corrieron de la recámara, entonces ya no puedo prender la tele determinado, entonces ya tengo mi lugarcito afuera y mi hijita dormida y ella no le estorba el audio. Y yo con esta alabanza que de verdad es una reflexión de todo lo que Dios ha hecho, de toda su creación, de todo esto, cómo sucede simplemente con que Él habló, con que Él dijo, esto
su dicho. Este es el poder de la palabra de Dios. Las galaxias, los planetas, la manifestación de Dios a través de la creación. Manifiesta su poder. Así es de poderosa la palabra de Dios. Esa alabanza en lo personal, de verdad, puede derivar de alguno de mis ojos o de los dos alguna lágrima. Por lo sublime, es una poesía que le estás diciendo a Dios. En lo personal, ¿eh? A lo mejor a ti no te emociona tanto, pero si tú vas desplegando cada estrofa, cada palabra, lo que va diciendo, que Él vino a rescatarme a mí, digo, eso, hijo, de verdad, eso pasó. Eso pasó. Entonces, no hay manera de no ser agradecidos. Entonces me encantó. No sé quién la eligió, pero gracias, chicos. Me hicieron el día bueno con todo, ¿verdad? Pero de verdad disfruté muchísimo. Abre la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo podemos nosotros quitar la hipocresía o cualquier cosa que estorbe tu comunión con Dios? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Porque no solamente hay malicia, sino que esta malicia es abundante. Y no solamente haces cosas que son inmundas, es decir, no corresponden al Evangelio, no corresponden a la rectitud que Dios puede otorgarte a tu vida, que es lo mejor que puede pasar, porque la Biblia, mi amado, no se equivoca. Una y otra vez, y yo creo que tú también lo has hecho, o muchos aquí lo han hecho, has razonado lo que la palabra de Dios dice, porque tu culto racional. Nadie te lavó el cerebro. A mí nadie me lo lavó. Nadie me dijo esto tiene que ser así y tú lo tienes que hacer. Digo, a lo mejor lo he escuchado, pero en términos generales, cada vez que tú razonas o meditas la palabra de Dios, te das cuenta que es lo mejor que te puede suceder como una persona, pero más allá, como un hijo o una hija de Dios. Lo mejor. Esto define perfectamente bien lo que es moral, lo que es inmoral, lo define, lo traspasa. Y si llega a tu corazón y permites que aterrice en tu corazón, te garantizo que la palabra de Dios empezará a dar su fruto, porque va a hacer morir lo terrenal, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. En esas condiciones tu corazón está listo, tu mente está lista, tu persona está lista para recibir con mansedumbre. La palabra de Dios no puede ser recibida de ninguna manera si no eres manso y humilde de corazón. La palabra de Dios no va a tener ningún efecto en tu vida si tú no la recibes todos los días cuando la lees o cuando la escuchas con humildad y con mansedumbre. Son dos elementos que tu corazón requiere porque se oponen al orgullo, se oponen a la vanagloria de la vida, se oponen a los deseos de los ojos, se oponen a los deseos de la carne y a todo aquello que impide que tú tengas una comunión perfecta con Dios. Recibe con mansedumbre la palabra implantada. Un implante, desde el punto de vista médico, regularmente tiene que haber una óseo-integración. Los implantes más complicados son aquellos que se tienen que unir como si fuera una parte natural a una parte dura de tu cuerpo, como son los huesos. Esos son implantes. Hay implantes dentales. Yo tengo aquí varias cosas, tengo reconstruido este brazo. Hay implantes y ahí están y se adaptan. Entonces, es importante que nosotros recibamos con mansedumbre la palabra implantada para que se implante y sea tu fundamento, sea tu pensamiento, sea tu forma de hablar. Tiene que estar en algo sólido y que parezca que es lo mismo, que parezca que es como si fuera natural. Alguna vez, cuando estaba en el hospital, en algún momento pensaron en cortarme el brazo. Me dijeron, no hay probabilidades que lo tengamos que amputar su brazo. Y entonces, sí, dices, Chihuahua. Entonces, gracias a Dios, mis amados, que el Señor en control
hizo todo lo necesario para que yo tenga aquí mi brazo y aparte ni se note la incapacidad que tengo, no se nota. Entonces recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. ¿Dónde están tus emociones? Lo manso y humilde es para que tu alma justamente halle descanso. ¿Eso quién lo dice? Jesús. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma. Por eso la gente no tiene descanso. Por eso la gente está estresada, está atribulada, porque no estamos viviendo ni centrados en los propósitos eternos de Dios para lo que fuimos creados. Y todo lo demás vas a tratar de llenar con todo lo demás ese vacío y nunca en la vida lo vas a llenar. Por eso la carne es insaciable. Nunca se llena, nunca está satisfecha. Siempre quiere probar más y cada vez va evolucionando hacia el mal, hacia la perdición, y por eso, mis amados, es necesario que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Vamos a leer, por favor, en Hechos 5, los versículos del 1 al 11. Versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, fíjate lo que le dijo Pedro, un discernimiento con el Espíritu Santo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Satanás puede llenar tu corazón si tú no eres lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no estoy inventando nada. Versículo 4. No, y aquí falta. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, un acto inapropiado por trampa o por hipocresía. Aparte, tratando de mentir, ¿no? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, si tú tienes una propiedad, pues es tuya. Y si la vendes y te dan dinero por ella, ¿de quién es el dinero? Es tuyo. O sea, no está cambiando nada. Pero no digas públicamente algo que no estás dispuesto a sostener con tu vida, porque eso es lo que pasó, manifestando una hipocresía, y lo vamos a ver con detalle. No se te quedaba a ti vendido, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, aparte de que Satanás llenó su corazón, él dispuso su corazón también a esa mentira y ese engaño. Satanás tienta, pero nosotros cedemos a la tentación. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, y aquí muchas veces el Señor te confronta, y te confronta con cuestionando tu vida, como fue en el caso de Zafira. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Te está confrontando. Pedro ya sabía, en cuanto aparentemente su esposo había dicho que lo había vendido. Y ella dijo, sí, en tanto. Confrontada, no reconociendo su pecado, no alcanza misericordia. No se apartó de su pecado, persistió a pesar de ser confrontada. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mis amados, en pasajes anteriores hemos visto que la palabra de Dios
mostró una iglesia transformada y unida por la gracia de Dios. Eran de un corazón y eran de un alma. Una transformación. Al principio estaba cada quien para su santo, pero posteriormente, a través de la obra del Espíritu Santo, esta iglesia fue unida y llegó a tener un mismo corazón y un alma, y centrada, por supuesto, en el premio glorioso de la resurrección de los muertos. El premio maravilloso, la resurrección, la vida eterna. El regalo más grande que cualquier ser humano puede recibir en este planeta. Esta iglesia, además, no consideraba tener lo que tenía como suyo propio, sino lo compartía, es decir, genera generosidad. Das tiempo, das amor, das tus recursos, los compartes, oras por la gente, o sea, te interesas en todas las cosas que puedan beneficiar a aquellas personas que tienen la posibilidad de desviarse, y no te quieres ver de brazos cruzados y simplemente ser un espectador. Quieres intervenir con la ayuda de Dios para que la solución de tus hermanos o de algún familiar o en tu matrimonio se resuelva, porque sabes que esa es la voluntad y el propósito de Dios. Y regularmente nosotros, y en lo personal, bueno, les puedo decir tantas cosas en las que yo me he equivocado, tantas cosas, y a través de las caídas y de los golpes y de los resultados tuve que aprender. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si no entiendes, Él te va a hacer entender. Es mejor que entiendas. Flojito y cooperando. Entonces, estos creyentes no vivían aferrados a esas posesiones y las usaban para servir al cuerpo y para glorificar a Dios, que Dios fuera glorificado. Y el permanecer llenos del Espíritu Santo de Dios en cada creyente o de cada persona que está en este auditorio debe ser una prioridad. Procura ser lleno del Espíritu Santo. Te prometo, mi amado, te prometo, te va a ir mejor. Las cosas pueden estar feonas, pero si tú estás lleno del Espíritu Santo y estás viviendo conforme a su voluntad, te va a ir bien. Dios tiene el control. Dios va a hacer lo necesario. Pero espere en Él. Confía en Él. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? Pues es maravilloso. Le pides al Espíritu Santo y Él hasta intercede con ruidos y gemidos indecibles, porque muchas veces nosotros mismos no sabemos pedir como conviene. Eso dice la Biblia. Abre la escritura, por favor, en Efesios capítulo 3. Vamos a ver los versículos 20 y 21. Y fíjate lo que dice la escritura. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. ¿Cuántas cosas puede hacer? Todas. ¿Hay algo imposible para Dios? Jamás. Nada hay imposible para Dios. Él puede hacer todas las cosas mucho más allá de lo que pedimos y de tu entendimiento, por muy inteligente que tú seas. Vas a decir, wow, esto no lo entendí desde el principio. Y dice, según el poder que actúa en nosotros. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ese poder actúa en ti para dejarte libre, para no ser esclavizado por el pecado, por la tentación, por la fornicación, por el adulterio, por la violencia, por la mentira, por el engaño, por la hipocresía, por el brillo, el autobrillo. Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. O sea, esto ha pasado siempre, todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios no cambia. El mismo que hizo las galaxias, que hizo los planetas, que hizo la naturaleza y a cada especie, incluyéndonos a nosotros, es el mismo que está dispuesto a luchar por ti, si tú se lo permites. Entonces, revisando nuevamente los primeros dos versículos, vamos a ver en estos versículos cómo
el corazón que aparenta la piedad, nada más es una apariencia. Y Ananías y Zafira que buscaban reconocimiento. Lo que mucha gente, por su ego, por su orgullo, por su arrogancia, que busca reconocimiento. Reconocimiento. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Aquí hay un contraste. Anteriormente, la palabra de Dios nos presenta a Bernabé, que él hizo lo mismo. Él vendió la heredad y con un corazón sincero y con un deseo genuino de ayudar a sus hermanos y ayudar a las personas más necesitadas de la iglesia, él la puso a los pies de los apóstoles para que ellos la administraran. Pero el deseo de Bernabé era sincero. Bernabé fue aquel que recibió a Pablo y lo presentó y lo llevó con los apóstoles, porque todo el mundo le tenía miedo. Y Bernabé fue un compañero extraordinario en la milicia espiritual, juntamente con Pablo. Y la palabra de Dios en Hechos más adelante nos va a mencionar a Bernabé, no solamente una vez, sino muchas veces, y es un consolador, es un pacificador y es un hombre generoso y sincero, cero hipocresía. Absoluta sinceridad en relación al Evangelio. Él vendió la heredad e hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, Ananías y Zafira lo hicieron aparentemente, con un corazón falso, con una actitud meramente religiosa, no comprometida, con mucha hipocresía. Fingían ser espirituales para impresionar a los demás y ser vistos por los hombres, como te cuenta en Mateo 6, del 1 al 6, que nos guardemos de hacer la justicia de los hombres para ser vistos y aplaudidos por ellos. Es lo que busca la gente muchas veces. De cierto, dice la Escritura, los que buscan esto ya tienen su recompensa. ¿Quieres premios? ¿Quieres reconocimientos? ¿Quieres medallas? ¿Quieres ascensos? No está mal. Pero todo lo que tú hagas y lo que yo haga, que sea para glorificar a Dios. Estas mismas personas religiosas, cuando oraban, amaban en orar en público. Eran hipócritas para ser vistos por la gente. Se ponían de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, pero ellos ya tienen su recompensa. Mi amado, busca la recompensa de parte de Dios. Busca el reconocimiento de Dios. En Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 8 dice, hipócritas, bien profetizó sobre ustedes el profeta Isaías. Y él distingue, Dios distingue estos y puede señalar tu corazón y el mío si no es sincero delante de los ojos de Dios. Estos de labios me honran. Estos de labios me honran. Están aquí honrándome nada más de labios, pero su corazón, que es la parte vital, está lejos de mí. La Biblia dice que por sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, si no me equivoco, es Proverbios 4:23, me parece, no sé, lo checan. Sí, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida, de él se va a manifestar lo que realmente tú eres. Conoce a una persona y lo que hay en su corazón, ve todo lo que hace, ve cómo vive, ve cómo habla, ve con quién se junta, ve lo que busca, analiza sus prioridades. Dios tiene todo esto conceptualizado. Él lo ve perfectamente bien porque Dios no puede ser burlado. Y Ananías y Zafira, según nos cuenta la Escritura, eran parte de esta multitud que habían creído. Estaban dentro de esta multitud. Habían participado también de ser llenos del Espíritu Santo, pero vivían en hipocresía. Porque no es que Dios nada más aprieta un botón y tú eres un robot, no, para nada.
Todo lo que Dios te da, tú lo puedes practicar. Si tú lo oyes y eres oidor de la palabra, se te va a olvidar. Te vas a ver en un espejo que es la palabra de Dios es un espejo, te muestra cómo eres. Por eso cada vez que escuchas la palabra de Dios, puedes señalar tu corazón y puedes señalar tus actos con autoridad suprema y describirlos 2000 años después de que Cristo vino con una precisión quirúrgica. A mí me asombra la palabra de Dios porque me han señalado muchas cosas a lo largo de mi vida y entonces pues yo me doy cuenta que no puedo con esas cosas, pero después de pedirle a Dios que me dé mansedumbre, que me dé humildad y pedírselo de esta manera, con un corazón así, Dios ha empezado a hacerlo y perfecciona su obra. Es maravilloso el Señor. Entonces, Ananías había vendido la propiedad, pues eso no es pecado, ¿verdad? Es normal, muchos de nosotros hemos vendido algún bien. Dios no está mirando la acción, Dios está mirando el corazón. Y se lo dejó perfectamente claro a un hombre de Dios llamado Samuel. Dice, le dijo a Samuel, no mires a su estatura ni a su bello parecer, porque Dios no mira el corazón. No, Dios no mira lo externo, perdón, sino Dios mira el corazón. Se lo dijo Samuel. Cuando estaba Dios eligiendo a través de la vida de Samuel a un rey. Y todos los hijos de Isaí, Eliab en este caso, que era alto, fuerte, bien parecido, Dios lo desechó. Aunque su apariencia era buena, Dios lo desechó. Hay apariencias que pueden parecer buenas, que se conducen en la congregación como la mera verdad, pero desafortunadamente no son sinceros con Dios y Dios no está siendo burlado. La misma gente se está engañando. La palabra que dice sustrajo el precio tiene un significado, es decir, él y ella estaban apartando para sí, apropiándose de algo que era indebido delante de los ojos de Dios, retenerlo secretamente y estaban sustrayendo. Es sustraer de manera engañosa. Ellos estaban en un autoengaño. Tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. ¿Qué dice la Biblia? Te es pecado. Sabes lo correcto. Sabes y conoces lo que dice la palabra de Dios y haces lo contrario, dice la Biblia que eso te es pecado. Y podemos ver en el Antiguo Testamento esto con Acán, que tomó del anatema, y puedes ver conmigo en Josué capítulo 7 versículo 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué es prevaricar? Es dictar una resolución injusta. Tú haces algo, escribes algo, planeas algo, defines algo y a todas luces sabes que eso que estás haciendo es total y absolutamente injusto y pretendes con eso tomar ventaja sobre los demás. Esto es anatema, esto es maldición, eso no bendice. La maldición es lo contrario a la bendición. Es decir, estás con plena conciencia de tu injusticia. Tú mismo o tú misma sabes que esto que estás haciendo no es justo, no es correcto delante de los ojos de Dios, pero decides en una prevaricación seguir adelante, porque la prevaricación es algo planeado de un corazón maligno, de un corazón lleno de malicia, de un corazón ventajoso, donde estructuras un plan, estructuras algo que sabes perfectamente bien que no es correcto y que es injusto. Prevaricación. Lo busqué en el diccionario.
Hay muchas cosas que busco en el diccionario, porque no las entiendo perfectamente bien. Entonces quiero entenderlas. Cuando las entiendes, la definición te dice estás actuando, es una resolución injusta. Esto que pretendes no es correcto, es injusto, no es equitativo, es viendo tu beneficio, es viendo tu provecho. Esa es una prevaricación. Y Zafira, mis amados, no fue engañada por el esposo. Dice la Biblia que ella sabía, ella conocía lo que estaban haciendo. Ambos participaron conscientemente de este engaño porque había complicidad. Esposos, no sean cómplices el uno del otro, porque la Biblia nos enseñó y nos enseña, dice, considera si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a agradar? ¿Para quién vives? Esta situación, mis amados, de vender no era un pecado, pero el pecado externo era mentir. El pecado externo era engañar. Y era en contra de la iglesia. Ahora, ahí te va, en contra de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La esposa de Cristo. Nada más. Los que somos esposos, ¿cuántos esposos, pero de verdad, estaríamos dispuestos a morir por nuestra esposa? De verdad. O sea, si alguien la ataca, si hay balazos, si hay algo, pues tú proteges a tu esposa. Es lo mismo que hace Cristo, protegiendo a su iglesia de una gran contaminación. Escúchame bien, era una iglesia creciente, estaba iniciando. Esto la iba a contaminar. Tenía que haber un juicio para que la iglesia temiera a Dios y supiera que Él no juega con las cosas. Por eso el pecado más grave y más profundo y más devastador no era la mentira, era la hipocresía espiritual. Esta hipocresía espiritual, ¿cómo se motiva? Pues por el orgullo, por el egoísmo, por la desobediencia a las cosas de Dios, por la falta de generosidad, por aparentar algo con los demás que en realidad tú no eres. Esa es hipocresía. Fingiendo amar, fingiendo ser de Cristo, pero sin obedecerlo. Mostrando tu vida con falsedad y de manera engañosa a los hermanos, pero no a Dios. No a Dios, mis amados. Por eso Pedro aclara que la propiedad, si la tenías, es tuya. Y si la vendes, la lana de quién es, pues también es tuya. Entonces, ¿para qué le juegas al canelas? ¿Para qué andas jugando con cuestiones espirituales? ¿Para qué somos falsos? ¿Para qué no presentamos una cara? Es mejor un corazón contrito y humillado al que Dios no desprecia. ¿Qué tuvo que suceder en David? Corazón contrito y humillado. Salmo 51. Es la única manera en la que Dios pudo trabajar en su corazón para que el corazón de David fuera conforme, es decir, se transformara y se formara como el corazón de Dios. Nada más, no hay otra manera. Esto, mis amados, dice la Escritura, que lo pusieron a sus pies, a los pies de los apóstoles, una acción pública. Ellos pretendían una reputación como, ay, mira qué buenos cristianos son, oye, qué generosos, pero sin entrega genuina. Si no hay entrega genuina, pues ¿cómo puedes pretender aparentar algo? La hipocresía, mis amados, siempre sin excepción, va a buscar un reconocimiento de la santidad sin el costo de la obediencia de una vida transformada por la palabra de Dios
y por el Espíritu Santo de Dios. Eso tiene un costo. Obedecer te cuesta porque haces morir en ti lo terrenal. Y lo terrenal come, pero cuando lo dejas de alimentar se debilita. Y entonces tu espíritu se fortalece y lo estás alimentando con la palabra de Dios y tienes mansedumbre y tienes humildad, recibes con mansedumbre la palabra y es implantada, es decir, forma parte de tu ser, naturalmente. Se vuelve como algo natural en tu persona. Un corazón expuesto por Dios, cuando Dios expone tu corazón, la mentira, el engaño, la falsedad va a salir a la luz. En Marcos capítulo 4, versículo 22, nos dice la Biblia, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. ¿Cuántas cosas hay ocultas? Dios puede ser burlado. Es increíble. ¿Saben cuántas cosas Dios sacó a la luz de mi vida? Todas. Todas. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo escondemos, lo atesoramos, lo ocultamos, fingimos, pero Dios lo va a sacar a la luz. En Hebreos 4, versículo 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. A él le vamos a dar cuentas. Versículo 3 de Hechos 5. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, la pregunta, ¿por qué el corazón de Ananías fue lleno de Satanás? Satanás llenó su corazón. O eres lleno del Espíritu Santo o das lugar a que Satanás llene tu corazón. ¿Qué es lo que escogemos? Pedro, mis amados, discierne que detrás de este pecado de Ananías y Zafira está la actividad satánica. No es una cosa menor, no es nada más carnal. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes o multitudes espirituales de maldad en las regiones celestes, en lo que respiramos, lo que no vemos, pero ahí están. Por eso que dice la Biblia en el versículo 10, antes de esto, por lo demás, hermanos míos, o sea, todos nosotros, fortalécete en el Señor, o fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Espíritu Santo, el nombre de Jesús, la iglesia, las oraciones, la santidad, es el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Eso es lo que te da fuerza. Por eso nuestra vida no cae, pero el que está firme, dice la Biblia, te lo advierte, mira que no caigas. La Biblia también nos dice, mirad cómo oís. O sea, ¿cómo estás oyendo la Biblia? O sea, ¿puedes mirar cómo oís? O sea, como que lo que oyes no se puede mirar. Pero eso depende de la actitud de tu corazón. ¿Cómo oyes la palabra de Dios? Por eso, mis amados, detrás de esta actividad satánica no queda Ananías ni Zafira fuera de la responsabilidad. Porque en el versículo 4 dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, la tentación vino, pero Ananías también lo puso ahí en su corazón. Satanás tentó, pero él accedió. Él cedió. Él consintió. Bíblicamente puedes ser lleno del Espíritu Santo, pero también Satanás puede llenar tu corazón si tú no tienes cuidado. La llenura del Espíritu Santo es un mandato, mi amado. Es para que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, no porque la pierdas, es una forma de mantenimiento.
Hace muchos años se pintó aquí la iglesia, se impermeabilizó aquí, pero tuvimos una fuga aquí después de algunos años, otra fuga allá, otra fuga, porque tienes que darle mantenimiento. Recientemente le dimos mantenimiento. Y nosotros tenemos que darle mantenimiento constante y continuo a nuestra vida. Por eso dice en Efesios 5:18, como una analogía para que compares, no te embriagues con vino. O sea, no hagas cosas que disuelvan tu entendimiento como el vino. Pero hay muchas cosas que pueden disolver tu entendimiento, tus amigos, el consejo de malos, los lugares que visitas, las prioridades que estableces en tu corazón y en tu vida, la manera en la que atiendes a Dios y atiendes a la gente más cercana a ti. Ahí, en ese momento, en esas circunstancias, nosotros tenemos que estar listos. No te embriagues con vino, el cual trae disolución. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando te arrepientes, cuando eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, el anticipo o la garantía de que Dios va a cumplir todo lo que dice la Biblia, todo absolutamente. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en Él, o sea, en Cristo y en su palabra, en Él también ustedes. Está hablando Pablo, él ya lo experimentó, pero está hablando a la iglesia de Éfeso. Y dice, en Él, en Cristo Jesús también, ustedes los de la iglesia de Éfeso, ustedes los de Semilla San Mateo, ustedes, cada uno de ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. La estás oyendo, ¿no? Es la palabra de verdad. El evangelio de tu salvación. ¿Qué sigue? Habiendo creído en Él. ¿Qué pasa? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención, o sea, hasta que se cumpla la compra que Cristo Jesús hizo por ti. Eres una posesión adquirida para Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué es tu vida y para qué es la mía? Para la alabanza de su gloria. Así. En Hechos 4, Satanás intentó callar la predicación, interviniendo los religiosos de su tiempo, los del Chafedrín, los del Sanedrín, los sumos sacerdotes Ananías, Caifás, los escribas, los fariseos. Pero en Hechos 5, como no pudo con eso, y la iglesia oró, y dice que tembló y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Es lo que hizo la iglesia. Fue la respuesta de la iglesia cuando Pedro y Juan llegaron y contaron todo lo que había pasado. Oraron, se postraron, clamaron a Dios. Entonces Satanás dijo, híjole, con lo externo no puse, ahora voy a ver con lo interno. Y con lo interno trata de contaminar a la iglesia con un pecado de gente que había estado en esa multitud y había sido llena del Espíritu Santo de Dios. Y usa o permite que la vida de Ananías y Zafira sea expuesta y muestre que ellos tratan de mentir, de tentar y de resistir a la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué le dice Pedro? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir a la iglesia no es mentir al Espíritu Santo. O sea, venir con una máscara no es mentir a la iglesia. La iglesia sí te la puede comprar. Podemos engañar a las personas. Podemos engañar a las personas responsables de la iglesia, de su cuidado, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, etcétera, a los líderes, a todos los hermanos. Pero nunca vas a engañar al Espíritu Santo de Dios. Toda adoración, toda ofrenda, toda actitud de tu corazón
todo tu servicio debe ser transparente delante de los ojos de Dios. Por eso le dice, reteniéndola no se te quedaba y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. La propiedad era de Él. Lo que Dios ama es el corazón que da con alegría. Dice, Dios ama al dador alegre. ¿Qué tienes que dar? Tu servicio, con alegría. Ven a la iglesia, no forzado, no forzada. Ven con alegría, porque es el acto de misericordia que Dios presenta en tu vida y en la mía. Por si no leíste, por si te perdiste, por si anduviste en consejo de malos, por si hiciste y deshiciste, ven a la iglesia con tus hermanos que tienen la capacidad y la posibilidad de orar por ti. Vienes y escuchas un mensaje que puede limpiar tu corazón. Jesucristo dijo, ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios puede limpiar tu corazón. Y entonces puedes dar tu servicio, puedes dar tu canto, puedes dar tu instrumento, puedes dar tu predicación, puedes dar un abrazo genuino y sincero, porque lo estás haciendo para Dios y para nadie más, para que Él sea glorificado. El Espíritu Santo, mis amados, está de forma individual en cada uno de nosotros, porque en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Es decir, ustedes van a dar testimonio de lo que yo soy capaz de hacer en ti. Mi testimonio, lo más importante de mi testimonio es lo que yo sé que Dios depuró de mi corazón, de mi mente, de mis actos. Él lo depuró, yo no pude. Vine a Él con un corazón manso y humilde y entonces Él pudo obrar y Él lo hizo. No es que yo lo haya hecho, Él lo hizo. Es lo mismo contigo. No sé en qué enredo te encuentres, no sé cómo esté tu vida, pero Él puede liberarte de forma total más que nadie porque Él habita en ti. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienes de Dios? O sea, Dios te lo dio. Y que no eres tuyo, tú no te perteneces, ya tienes un dueño al que le vas a dar cuentas, con el que vas a rendir, el que conoce todo lo que haces de día y de noche y los pensamientos más íntimos de tu corazón, Él los conoce, porque has sido comprado por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales, escúchalo bien, son de Dios. Ahora, vienes a la iglesia, aquí también habita el Espíritu Santo de Dios. Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú perteneces a la familia de Dios. No dejes que el diablo te diga otra cosa. Tú eres miembro o miembra de la familia de Dios. No sé si se diga así, perdonen ustedes. Pero ¿qué te dice? Si eres miembro, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Este es el fundamento. No hay otro fundamento. La persona de Cristo y su palabra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús y la Escritura. En quien todo edificio, o sea, algo muy alto, bien construido, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien ustedes también son justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados. La Biblia nos está edificando en este momento. La Biblia está hablando a tu corazón y al mío. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Por influencia satánica. Por influencia satánica. Pero no podemos culpar a Satanás. Nosotros tenemos responsabilidad también,
porque respondimos a esa influencia de manera positiva. La tentación externa encuentra complicidad interna. Viene lo externo. La Biblia dice que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación te va a dar la salida. En Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado da a luz muerte. Mi amado y mi amada, si tú consientes el pecado en tu mente y en tu corazón, tarde o temprano va a traer consecuencias a tu vida. Huye de la tentación, huye del pecado, sepárate de toda malicia. Por eso al oír estas palabras cayó y expiró, porque el juicio fue inmediato. Y el juicio fue inmediato porque el Señor estaba iniciando el crecimiento y el desarrollo y la formación de su iglesia. Y tenía que depurar de inmediato y dejar claro que Dios no puede ser burlado, y por eso Dios actuó así. No quiere decir que con todos nosotros va a ser así, pero tenemos que tener cuidado. ¿Vamos a tener la Santa Cena? Porque en 1 Corintios capítulo 11, en los versículos del 30 al 32, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. O sea, hay gente que viene, no está viviendo el evangelio y están enfermos. Y no me refiero a una enfermedad que tengas COVID o que tengas influenza o que tengas gripe o que te duele la garganta y tengas temperatura. Hay una enfermedad más peligrosa que todas estas, más que el cáncer, que es el pecado. Están enfermos y están debilitados física y espiritualmente. Y muchos duermen, o sea, muchos así mueren. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, ¿qué es lo que te manda el Señor? No seremos juzgados. O sea, examínate, sé honesto. Dile, Señor, tengo esto en mi corazón, tengo esto en mi mente, tengo esto en mi vida. No puedo con eso. ¿Sabes qué va a pasar? Dios te va a ayudar. Dios te va a asistir. Porque si dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados, o sea, para que no, pues ahora sí que te vayas al infierno. Dios prefiere juzgarte severamente, inclusive hasta aquí tus días, o con algún ser querido, hasta aquí tus días, para calambrarte, para que entiendas, porque si no entiendes, Dios te va a hacer entender. El contexto de nuestra vida, en mi esposa y en mí, uno de los acontecimientos más duros, más severos y más radicales de nuestra vida fue la muerte de un hijo. Nos hizo entender. No hagas lo mismo que yo. Y Dios siguió siendo tan bueno como hasta ahorita. Hermosamente bueno. Dios te ofrece una vida abundante. En 1 Pedro capítulo 3, versículos del 10 al 12, y luego nos brincamos al 17, dice, pero el que quiera amar la vida, o sea, ama la vida que Cristo te da, y ver días buenos, ¿qué tienes que hacer? Ya tienes a Cristo en tu corazón, ya te arrepentiste, ya le pides perdón, refrena tu lengua del mal. Y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. La paz verdadera es que te reconcilies con Dios y síguela, sigue a Cristo, porque los ojos del Señor están sobre los justos, aunque las cosas no estén bien. Si tú eres una persona que estás rendido al Evangelio, rendido a la persona de Cristo, aunque las cosas estén de cabeza, ten la seguridad que Dios tiene el control. De verdad, porque dice que los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos, atento a tu clamor, a tu oración, a tus peticiones. Eso es lo que yo quiero.
Porque aquí las cosas no van a ir bien. El Señor me lo dijo desde el principio, en el mundo vas a tener aflicción. No van a ir bien, va a haber aflicción, aunque obedezcas. Va a haber tribulación. Pero qué hermoso es tener los oídos del Señor atentos a tus oraciones. Pero el rostro, aquí viene el pero, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Tú no te preocupes, haz lo correcto delante de los ojos de Dios sin importar la actitud de tu esposo, la actitud de tu esposa, la actitud de tus padres, la actitud de tu pastor, la actitud de tu patrón, la actitud de quien sea. Tú haz lo correcto delante de los ojos de Dios. Sírvele a Él, queda bien con Él, porque Él está atento, su mirada y sus oídos a tus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Porque es mejor que padezcas, o sea, Dios no te engaña. Puedes estar padeciendo, pero haciendo el bien, viviendo la Biblia, viviendo el Evangelio. Padece viviendo el Evangelio, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces dice la Escritura que muchas veces Dios se tarda en su respuesta, pero fíjate lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Sabes qué es la benignidad? Benignidad es el favor o la gracia de Dios que penetra tu corazón y el mío, que penetra el corazón del hombre, eliminando toda su dureza. Ora por la gente que veas que tiene un corazón duro, para que la benignidad de Dios, es decir, esa gracia, penetre en ese corazón y elimine toda dureza. O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia, Él es rico en la paciencia, en la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es lo importante, mis amados. Por eso dice la Escritura en el siguiente versículo, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasó un lapso de 3 horas. Y luego sucedió que entró su mujer, es decir, Zafira, no sabiendo nada de lo que había acontecido, no sabía que su esposo ya había sido muerto y enterrado. Entonces Pedro le dijo, le da la oportunidad. Dios usa a Pedro para dar una oportunidad a Zafira, con una pregunta, para que te salgas de la ecuación del pecado y entres a la gracia perdonadora de Dios. Dime, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y ella contesta, lamentablemente, y ella dijo, sí, en tanto. Cuando la gente niega su pecado, cuando la gente niega su condición, el que confiesa su pecado alcanza misericordia, mas el que lo resguarda o lo oculta no prosperará. No va a prosperar. Proverbios 28:13 me parece. No esperes a ser confrontado. La confesión temprana, mi amado, es misericordia. Confiesa tu pecado de manera temprana. Deja la terquedad, deja tu necedad, deja tu apariencia. Versículos 9 y 10 de Hechos 5. Y Pedro le dijo, porque conviniste en tentar al Espíritu del Señor, o sea, hiciste lo mismo que tu esposo, conveniste con él, estabas de acuerdo, en lugar de con Dios, con tu esposo. He aquí a la puerta los pies, ahí vienen los pies, los piecitos de los que vienen de sepultar a tu marido. Ahí están a la puerta y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, murió. Cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Mis amados, un corazón reverente produce temor en toda la iglesia. Cuando nosotros
reverenciamos a Dios y reconocemos quién es Él y quién soy yo, y suceden cosas como estas, producen temor. Y la Biblia dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El temor te va a separar del pecado. El temor es un respeto a Dios, es un respeto a su palabra. El principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7, es el temor del Señor. Y los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios, mi amado, te protege a través de su santidad y te llama a ser santo como Él es santo. Era un pueblo, como tú y como yo, comprado por Cristo, donde habita el Espíritu Santo de Dios. La iglesia, nosotros necesitamos recuperar ese temor reverente. Por eso dice en el último versículo que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Has escuchado esto? Ten temor, ten respeto por Dios. Considera lo que estás haciendo bien o mal delante, no de tu criterio, no de tu pensamiento, delante del criterio, el pensamiento y la voluntad de Dios. Y oremos.